Hebreos capítulo 11 dice, verso 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Leemos este texto porque vamos hoy a afirmar mucho más el misterio de las dos fe. ¿Se fijaron? El misterio de las dos fe. Cuando usted viene aquí siempre y siempre usted viene pensando que va a escuchar algo nuevo. Entonces aquí predicamos doctrina, pero predicamos misterios, ¿verdad? Predicamos el evangelio completo, no pedacitos de gracia, sino la gracia a plenitud. Y en este ministerio que es del Espíritu, entonces aquí es donde Dios nos ha mostrado, y muchos ya lo sabemos, del misterio de las dos fe. ¿Por qué traemos este tema? Porque esto es para enriquecernos, como dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros fueseis enriquecidos. Entonces, al venir aquí, usted viene a enriquecer su aspecto espiritual, a enriquecer su mente, a enriquecer su corazón y a enriquecerse totalmente. ¿Ok? Es así. Por eso el misterio. Cuando se habla de misterio, se está hablando de algo escondido, de algo que no es popular, de algo que no lo está oyendo a cada momento, de algo que no lo anuncian por radio, ni televisión, ni en los púlpitos. Así de sencillo. Por eso es misterio. Y hoy el tema es, les dije, ¿qué? De las dos fe, que es tan necesario porque muchos lo ignoran. Por eso es que hay muchos que tienen mucha fe en Dios, pero no conocen la fe de Jesús. Claro. Entonces, estas son las dos fe: la fe en Dios y la fe de Jesús. Diga, la fe en Dios y la fe de Jesús. No es la misma fe. Y no he oído ni por el Facebook, ni por ningún programa, ni ninguna iglesia en ningún lado en la tierra, no he escuchado lo que yo sé ahora de esta palabra, del misterio de las dos fe. Así que es algo maravilloso. Aquí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe en Dios. La fe en Dios es creer que vamos a recibir lo que se ha dicho o lo que se nos ha prometido. Eso es fe en Dios. Pero la fe de Jesús no. Vamos a ver. En Romanos 3:22. Romanos 3:22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Fíjese bien usted, y en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces habla de que la fe de Jesús es Jesús el autor y es Jesús el consumador. ¿Se fijó? Por lo tanto, fíjese usted qué cosa esto, que esta fe es la que dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entonces, ¿por qué leo aquí? Porque esto es parte de la fe en Dios. En la fe en Dios nadie fue justificado. La justificación viene en la fe de Jesús. Por eso, miren ustedes qué riqueza. Pero vamos entrando poco a poco. Dice el verso 26 de Romanos capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Oiga, es este tiempo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese bien en esto, ¿eh? Entonces, fíjense bien, hay muchos que tienen mucha fe en Dios, desconociendo la fe de Jesús. Como sucede también cuando oyen decir que somos de nuevo pacto, algunos cristianos y pastores dicen: ¿qué es eso? Dicen. Porque como no se habla de eso en las iglesias, del nuevo pacto, no. Ellos hablan de creer en Dios, que hay milagros, que Dios esto, que Dios lo otro, pero no están esclareciendo que hay un nuevo pacto. Y que al hablar del nuevo pacto se da por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El pueblo de Israel vivió bajo un viejo pacto, pero cuando vino Cristo, hizo un pacto y lo ratificó con su sangre, con judíos y gentiles, con todos. Algunos dicen que ese pacto nuevo Jesús lo hizo solo con la casa de Judá y de Israel, pero se les olvida que nosotros, los que éramos gentiles, al unirnos a Cristo, pasamos a ser parte de la tribu de Judá. Entonces Pablo dijo que nosotros somos los verdaderos judíos, más bien. Ahora, en este nuevo pacto surge entonces la revelación de la fe de Jesús. No es la fe de los profetas, no es la fe de los patriarcas. Los patriarcas como Adán, Noé, Abraham, Moisés y los profetas del Antiguo Testamento y los reyes y los jueces y los sacerdotes, hasta Cristo, esos se movían y hacían todo por
por la fe en Dios. Esos actuaban en la fe en Dios. Pero si vamos a Gálatas capítulo 3, entonces para irnos convenciendo, porque no hablamos así a lo loco, ni que la mente de alguno esté loca para entender, sino que entendamos bien, porque entendiendo bien es como podemos extraer esta riqueza. Miren bien, Gálatas 3 y el verso 23, vamos a ver. De seguro que ya estamos, ¿verdad? Dice así: pero antes que viniese la fe, digan, antes que viniese la fe, pare allí. ¿De dónde vino? Era que venía. Antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, no para esta fe, para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso le dije que es misterio, porque esta fe es por revelación. Entonces dice, antes que viniese la fe, estábamos, dice, bajo la ley, pero vino la fe y nos quitó la ley de encima. Vamos a ver, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, ¿quién nos llevó a Cristo a nosotros? Ay, Padre. Pero déjeme explicarle esto. Cuando usted era un pecador, entonces a usted lo llevaron a creer en Jesús. Y usted era un niño. Y como niño necesitaba alguien que lo chineara. Y ese que lo chineaba era la ley. Ya usted ya había nacido y estuvo un tiempo bajo esa ley. Pero entonces esa ley lo condujo a entender y a ubicarlo bien ubicado en Cristo. Ahora, fíjese bien. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él, por la fe. Oiga bien, por eso los pastores y sacerdotes y todo el mundo necesitan conocer esta fe para que se quiten a Moisés de encima, para que se salgan de la maldición de la ley y entren en la gracia, que solo por la fe. Yo estuve bajo la ley y predicaba evangelio revuelto con la ley. Y en la ley era, pero entonces se llegó el día cuando se me abrieron los ojos del entendimiento y entonces fui ubicado en el Cristo que justifica. ¿Me oyen? En la ley nadie es justificado, porque en la ley todo es pecado, todo es maldición. La justificación viene en el pacto de gracia. Cuando el creyente ya no cree en él mismo, sino en el Cristo que justifica. Y ya no es por obra, sino por la fe. Ok. Fíjense bien, dice, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Si esto está clarito, pero nadie lo predica. Pero nadie lo predica. ¿Sabe cuándo yo dejé de decir Dios le bendiga? Cuando entendí esto.
Porque los de la ley, el saludo, Dios te bendiga, bendiciones. Nosotros no saludamos así porque no somos de la ley, somos de la gracia en Cristo Jesús. Por eso somos bendecidos, porque los que están bajo la ley están esperando bendición. Están esperando todo el tiempo, esperan todo. Nosotros aquí no esperamos ya nada, porque lo que esperábamos ya vino. Digan, ya vino. Ya no buscamos nada porque ya encontrábamos lo que buscamos. Diga, ya encontramos lo que buscábamos. Pues imagínense que nosotros antes que estábamos bajo la ley, decíamos que íbamos para el cielo. Pero la gracia dice que estamos en el cielo. La gracia dice que Cristo nos resucitó y nos llevó y nos sentó en lugares celestiales. ¡Wow! En la ley estábamos en la tierra, en la gracia estamos en los cielos. Es obvio que usted viene a oír buena nueva. No se sorprenda. Dice, ¿y cómo es posible que Dios a una porquería como el ser humano, y siendo tan malos y tan feos y tan horribles, y lo cambia el Señor y lo levanta y lo pone a vivir en los lugares celestiales y lo hace ciudadano de los cielos? Oh, pues solo el Señor puede hacer eso. Entonces, cuando funcionó Adán, Noé, hombres de mucha fe, Abraham, primero ¿quién dije? Adán, ¿verdad? Noé, Abraham. ¿Abraham qué era? Fue llamado el padre ¿de cuál fe? De la fe en Dios. Abraham no conoció la fe que conocemos nosotros. Esta solo la conoció Pablo. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Lucas, ni nadie. Pablo. Ni Elías, ni el grandote aquel, Eliseo, ni Juan el Bautista. Nadie conoció esta riqueza de esta fe. La fe de Jesús. ¿Por qué? Porque esa fe dice que Jesús es el autor y el consumador. Quiere decir que no existía esa fe, sino que el Señor Jesús la creó. Y en Él se complementa y se consuma. ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! ¿Con qué propósito Dios hizo eso para con nosotros? Un ejemplo. Cuando Eliseo seguía a Elías era un hombre de mucha fe. Oraba para que no lloviera y no llovía. ¿Qué dicen ustedes? Oraba para que lloviera y llovía. Oraba para que cayera fuego del cielo y caía. Era una fe terrible. Entonces Eliseo quería ser como Elías. Y cuando Elías va a ser levantado, entonces le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, le dice. Ahora le dijo, si tú me vieres, cuando yo sea quitado, lo vas a recibir, si no, no. Y hablando ellos, pasó un carro de fuego sobre él y se lo llevó para el cielo.
Y entonces Elías dejó caer su manto, ay, aquí va a ocupar allá Chiringo viejo allá. Y lo dejó caer y lo recoge Eliseo y va con el manto, y cuando llega al río le hace con el manto a las aguas y se abrió el río. ¿Por qué? Porque llevaba la doble porción. Cuando tú vienes a este ministerio aquí, a este pacto, tú funcionas con doble fe. Tú funcionas con doble fe. Digan doble fe. Diga doble fe. Porque esto lo he regritado y lo he hablado y lo he enseñado, pero aquí casi no habla de eso. Pero usted anda con dos fe. Y es necesario que las dos estén activadas. La fe en Dios y la fe en Dios y la fe de Jesús. La fe en Dios no justifica. La fe de Jesús es la que justifica. Oiga, hermano, ¿qué cosa es eso? Esto es algo como para transformarnos de regocijo, de mucha alegría, de emocionarnos. Porque esto no es 1-0, aquí es 2-0. Porque cuando ganan 1-0, pero siquiera ganamos, dicen. Pero cuando es doblado ya 2-0. Aquí es doblada la cosa, porque aquí vamos con dos fe. Y tuvo razón Dios. Porque Dios siempre a través del número 2 nos está hablando. Nada es firme, una sola cosa, tienen que ir dos. Por eso el testimonio tiene que ser dos versiones o dos personas. Funcionar el número 2. Si todos los creyentes en Honduras entendieran esto, yo creo que abandonarían las iglesias esas y se vendrían para acá. No, ¿dónde vamos a meter tanta gente, ¿no? Porque son millones que lo ignoran. Y con una fe andan muy alegres ellos a veces. Y con una fe nada más, y nosotros vamos... Disculpe la comparación, pero son como carros sencillos. Los cristianos son como carros sencillos, que solo en buena carretera funcionan bien. Pero ya donde la calle ya es muy lodosa, se quedan atascados. Nosotros somos como el carro doble. Más bien somos turbo. ¡Ah, Padre! Somos turbo. Ajá. ¿Somos qué? 4x4. Y para el colmo somos turbo. Todo terreno, en todo tiempo nos llevan de triunfo en triunfo y de poder en poder y de gloria en gloria. En la fe en Dios es tener la certeza que vamos a recibir lo que no vemos. En la fe de Jesús, entonces ya nosotros ya recibimos. En la fe en Dios las cosas son futuras. En la fe de Jesús las cosas son presentes. Por eso los de la fe en Dios dicen: oramos por ti y Dios te va a sanar. Nosotros decimos: oramos por ti y estás sano. ¿Ve? Porque es ahora, es presente. Ok. Vamos a ver otro aspecto. Esta fe, de la fe en Dios, crece por la palabra
de la fe en Dios, por la oración y por el mover del Espíritu. Esta es la fe de grano de mostaza. Esta es la fe que tenían los patriarcas, ya lo recalco, la fe de los profetas, la fe de la gente. Esta fe es don de Dios. Esta fe la tiene toda gente. ¿Oyeron eso? El ser humano cuando nace ya trae esta fe porque es don de Dios para que todo ser humano crea en él. Y no se asuste que un malhechor ande esa fe. No se asuste que una mujer hasta bruja y tenga esa fe. Porque esa fe es un don de Dios para todo ser humano. Pero la fe de Jesús no. La fe de Jesús es para los escogidos. La fe de Jesús crece también, pero crece a través del conocimiento. No es así por orar. Es decir, la fe en Dios es misterio también. ¿Por qué? Porque vamos a orar por una persona enferma, entonces nosotros no decimos que está sana antes de orar, hasta que hemos orado, ¿no? Pero entonces le decimos primero que si oramos por él, Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Se lo presentamos en futuro, aunque sea mañana. Ahora bien, cuando vamos a orar por una persona necesitamos tener suficiente fe. ¿Fe en quién? En Dios. Entonces venimos nosotros y esa fe algunos tienen más que otros. ¿Sabían eso? Por eso cuando oran 2 o 3 o 4 o 5 juntos, la oración, la fe en Dios se crece porque se transmite de unos a los otros. Por eso es que no es lo mismo orar uno solo que orar con todos. Cuando usted vaya a orar, búsquese una persona para que mire usted que no es lo mismo orar solo que orar junto a otro y con grupo. Y cuando ora la iglesia, hermano, imagínese que si oran 5 juntos es un poder, pero si oran 100 personas juntas, entonces hay más poder, ¿verdad? La fe, esa fe crece, esa fe crece. Déjenme convencerlos. Eliseo funcionaba con esa fe. Estaba un niño muerto y Eliseo entonces al verlo, no, dijo, esto no es una gripe. Entonces se fue a orar primero. Padre, aumenta mi fe. Padre, aumenta mi fe. Cuando sintió fe, se vino y se acostó sobre el niño, puso la boca en la boca del niño, los brazos en los brazos del niño, se extendió sobre él y el niño resucitó. Con esa misma fe fue que Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Esa es la fe misma que tenía el centurión romano. Esa fe es la que tenía la mujer con flujo de sangre. ¿Cuál fe? La fe en Dios. Diga la fe en Dios. Esa era la fe de los ciegos. Era la fe de todos los enfermos. Era la fe que tenían las gentes en que con la sombra de Pedro se sanaban todos los enfermos. Esa es la fe para hacer milagros. Esa es la fe para creer cosas que no se ven. Esa es la fe en Dios. Pero no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es para otra. Mire, la mano derecha yo la ocupo para una cosa, pero la mano izquierda la ocupo para otra. Entonces las dos fe funcionan como las dos manos. El que solo tiene una fe, pues es un manco ese. El que solo tiene una fe es un creyente manco. Pero el que tiene ya las dos fe es un creyente completo.
Es un creyente completo. ¿Ok? Ahora, la fe en Dios, nadie es justificado. Oiga eso. Por eso es que en el antiguo pacto no había nadie que se presentara como justificado, nadie. Eso fue lo que dijo en Romanos capítulo, lo que leímos en Romanos, veámoslo otra vez, Romanos 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se fijaron? En la fe en Dios no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es decir, los que están en la fe en Dios, escúchenme bien por favor, pueden creer en un tremendo milagro, pero no creen a la gracia. Pueden recibir un milagro enorme, pero se les habla la revelación del verdadero evangelio. Los fariseos y escribas tenían esa fe en Dios, pero no le creyeron a Jesús. Los evangélicos de hoy día tienen una fe tremenda en Dios, pero no nos creen a nosotros. Ya nosotros, ¿qué cuesta que crean el nuevo pacto? Si aquí en Tegucigalpa somos los únicos, en Honduras somos los únicos, no hay más que entienda eso. Ahora nosotros creemos en los milagros, oramos por los enfermos, creemos que para Dios todo es posible, creemos que Dios puede levantar un muerto, creemos que Dios puede hacer lo que se le antoje y ¿quién lo detiene? Pero no solamente creemos eso, creemos en la justificación, creemos en la glorificación, en la predestinación, en la resurrección y que estamos sentados en lugares celestiales. Ha habido creyentes que decimos, mi hermano bendecido. No, dice, yo no soy bendecido. Pastores dicen así. No, yo no soy bendecido, dice. Que me va a bendecir el Señor, sí, dice, creo, dice. Porque Él todo lo cree futuro. Son futuristas. Porque solo la fe de Jesús hace las cosas presentes. Por eso nosotros, antes de que viniera esta revelación a nosotros, éramos como quien está en una carretera esperando un carro para que lo lleve. Y pasan 40 años y nunca pasa. Y ellos ahí esperando. Y así se mueren esperando. Aquí deja de esperar usted, váyase a dormir. Y deje de andar esperando, váyase a dormir. Qué cosa, ¿no? Por eso se trata de misterios. Ok. Ay, qué tremendo. Dice el verso 11 del capítulo 3 de Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Se fijaron? Pero no dice el justo en fe, sino por la fe.
Porque una cosa es, cuando dice estoy en fe, es estar en la fe en Dios. Pero estar en la fe es estar en la fe de Jesús. Eso es lo que decía Pablo. Examínate si estás en la fe. No decía, examínate si tienes fe. No. Examínate si estás en la fe. Porque eso es como estar parado, ¿verdad? Aquí, estar en la fe en Dios es estar así, mire. Pero estar en las dos fe es estar así, mire. Por eso, los creyentes que están en la fe en Dios, están todo el tiempo temblando, mire, ve. Viene terremoto, viene una lluvia, viene un verano, viene anticristo, viene diablo, viene demonios y fin del mundo y todo. Pero los que están en este ministerio están parados, están firmes. ¡Ah, Padre! Y a su nombre, gloria. Aquí no te asusta nada. Aquí no hay malas noticias, aquí todas son buenas. Entiéndalo bien. Usted ve un canal de televisión que está presentándole muertos, desastres, guerras, y lo cambia y pone una película que lo hace reír. ¿Cuál conviene más? Aquella te enferma, esta te sana. Tú eres muy inteligente, espiritual. Por eso es que tú insistes aquí. Y de aquí no te solo el mismo Dios te saca. Porque aquí tú vienes a ser más que vencedor. Fíjense bien, los cristianos evangélicos y católicos no son más que vencedores, son vencedores. Pero aquí Pablo no dijo, todos son más que vencedores. No, nosotros, decía Pablo. Nosotros somos los más que vencedores, decía Pablo. Pedro nunca dijo eso. Porque Pablo tuvo la experiencia de sentirse completo en Cristo Jesús. De sentirse seguro en Cristo Jesús. ¿Qué culpa tengo yo de actuar con dos fe? Y hay un dicho que dice que cuando una luz se apaga, la otra queda encendida. Si es que tiene dos, pues. Pero si solo tiene una luz y se le apaga, pobrecito ese. Por eso es que aquí en este pacto, en este ministerio, nadie se le apaga. Porque si una luz se va medio bajando, la otra le enciende. ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! Y a su nombre, y a su nombre. ¿Qué culpa tenemos? Pero este mensaje no lo saben en Honduras, no lo saben en Centroamérica, no lo saben en el Caribe, no lo saben en Europa, en ninguna parte lo saben. No, solo nosotros. Y ustedes escuchen a los demás a ver si oyen decir el misterio de las dos fe. Al menos que se vaya uno de ustedes a decir eso allá. Oiga, aquí es como la mujer que tiene dos maridos. Que si uno se descuida, el otro no. No estoy diciendo que hay que ir a tener dos maridos, ¿eh? Pero si tiene dos casas y se le cae una, se mete a la otra.
Hoy qué bendición es tener estas dos fe. Romanos 5:1. Miren lo que dice. Ay, qué bueno. Regocíjense, mi hermano. Diga esto. Mire, diga, esto está bueno. Diga, esto está sabroso. Esto está riquísimo. Esto está de lamerse los dedos. Esta es una chuletita, ¿verdad? Uy, qué rica, Uy, qué rica la chuleta esa. Por eso aquí no vienes tú a estar serio, tote, con la cara como San Martín de Porres. No, tú vienes aquí a regocijarte, a alegrarte, a vivir. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, o sea, da vida. Diga, da vida. Cuando Jesús predicaba, eran miles los que iban a escucharlo. Y los fariseos no tenían nada ya. Porque ya aquellos estaban aburridos de aquel mensaje, Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro. Pasaban siglos en eso. Y Jesús hablaba nueva noticia, la buena nueva. Entonces todo el mundo le escuchaba oírlo. Y los fariseos enojados. Pero cuando nosotros llegamos con este mensaje a un pueblo, solo dicen, apártense de esos nuevos pactos, que esos son falsos, dicen. Y nos han difamado por muchos lugares, diciendo que somos falsos. Pero si a Jesucristo le dijeron que él era Belcebú, lo trataron de demonio al Señor Jesús. ¡Qué bárbaros esos, ¿verdad? ¡Qué ignorancia más terrible! ¿Verdad? Pero qué celo. Les dijo una vez el Señor a los fariseos, miren, comparándolos a ustedes con las rameras y los borrachos, esos ya van lejos al reino de Dios, les dice. Porque esos creyeron a Juan y ustedes no creyeron. Así que aquí un borrachito que se viene para acá está mejor que el Papa. Es más santo que el Papa, ya solo se mete aquí y ya es más santo que el Papa. Ya va lejos, ya al reino de Dios, vaya. Ay, Padre. Bueno, levanten, mire, los que ya les había venido esta fe, levanten la mano, los que ya les había venido. No la levantan todos, ¿verdad? Mire, el que no le ha venido no la puede levantar porque no le ha llegado. Pero si no le había venido, hoy le vino. Ahora usted tiene dos fe. Diga, tengo dos fe. Diga, tengo dos fe. Denle vuelta a la cámara así. Denle vuelta a la cámara así. Diga, ahora tengo dos fe. Diga, ahora tengo dos fe. Tengo dos fe. Tengo dos fe. Denle vuelta para que miren en todas partes eso. Diga, tenemos dos fe. Denle vuelta, tenemos dos fe, diga. Dos fe. Dos fe. ¡Abba, Padre! ¡Dele un aplauso! ¡Dele un aplauso! ¡Abba, Padre!
Mis amados, la fe en Dios funciona eternamente. La fe de Jesús no. Porque la fe de Jesús Él es autor y consumador. La fe que se consuma es la fe de Jesús, no es la fe en Dios. Y se lo digo a los de Sudamérica, Norteamérica y el Caribe, Centroamérica, en Europa se los digo ahora, que la fe que se consume es la fe de Jesús, no es la fe en Dios. La fe en Dios es eterna. ¿Por qué se consuma la fe de Jesús? Porque está puesta con un propósito. Miren los dos propósitos. El propósito en la fe en Dios es para creer en una sanidad, en un milagro, en recibir un carro, una casa, un trabajo, una necesidad. Para eso es la fe en Dios. Pero la fe de Jesús no, es para que tú creas y recibas todas las riquezas de la gracia. Es para que tú creas, para que tú recibas la justificación en Cristo. Es para que tú seas un creyente enriquecido, no un creyente pobre. Y no creo que estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo espiritual. Aquí no importa el dinero, aquí lo que importa es la riqueza espiritual. Diga, riqueza espiritual. Ahora, la fe en Dios es eterna porque así como necesitaba Noé y necesitaba Abraham, así todo el mundo necesita esa fe ahora. Y déjenme presentarles un ejemplo, que muchos ya me lo han escuchado. La fe en Dios, les dije que la tiene cualquier ser humano, todo ser humano la tiene. Por eso una mujer era vecina mía en una aldea que yo pastoreaba, y estaba muriéndosele un niño como de unos 5 años, y entonces vino bien de mañana a la casa y me dice: pastor, vengo que por favor corra para mi casa, va a llorar por mi niño que está grave. Y le digo: ya llego, déjeme que no me hayan lavado ni la cara yo. Y entonces yo me arreglo y me voy, y cuando llego allá estaba en una maquita el niño. ¿Y dónde está el niño? Venga, mírelo. Hermano, tal vez tendría 1 libra de carne por todo. Era puro hueso ya. Y abría la boca de vez en cuando, nada más así, ¿verdad? Ya se moría. Entonces yo, el pastor, y aquella mujer era más peleona y habladora que a saber quién. Pero miren qué cosa. Entonces cuando miro yo al niño así, le digo: dije en mí, este ya se va a morir, hermano. Se está muriendo. Entonces yo no tuve fe para orar por el niño, el pastor. Y entonces le digo: oiga, pero usted cree, le digo, que Dios le puede hacer el milagro a usted de darle la vida a este niño. Claro, me dice, por eso le fui a traer a usted, me dice. Oiga, hermano, y no es que esa mujer, siendo tan mal y tan tremenda, me dio un pedazo de fe. Hay muchos que no conocen ni a Dios, creen que solo ellos tienen fe. No, si tiene fe todo el mundo. La fe en Dios, ¿verdad? Y empiezo a orar yo por el niño. Cuando yo digo Padre Nuestro, oí un golpe, yo ¡pum! Y que ella cayó de rodillas.
Y ella solo decía, sí, Dios mío, yo soy muy mala, pero tú a él sí lo escuchas, le decía. Como a los 10 minutos de estar yo orando por el niño lloró. Cuando lloró, me dice el Espíritu, está hecha la obra. Entonces yo me levanto y le digo así, mire, bueno, le digo, ya hizo la obra Dios con el pedazo de fe que me había prestado ella, ¿eh? Fe en Dios. Y ahora le digo, dele algo, si quiere tomar algo, dele usted. Oiga, si por algodones era que le daba ella. Pero entonces yo me voy. Pues yo pasé pensando en la noche, Dios mío, caramba, ese niño. Pues yo me fui, ya cuando yo me fui de allí, se me acabó la fe en Dios a mí. Y yo solo iba esperando el aviso que se murió el niño, aquí era el velorio. Otro día en la mañana le digo a mi esposa, amor, voy a ir a... No se murió el niño porque dice que no se oye nada, le digo, voy a ir a verlo. Y cuando voy yo cerca de la casa vi un campito allí. Y estaba un montón de niños jugando allí. Y miro a aquel niño yo. Ay, si este ya va por el mismo camino y este ya se va a morir también. Nada más que la barriga bien infladita. Dejo allí y me voy. Le digo, ¿y el niño? ¿Cuál? El niño me dice, no lo miró. ¿A dónde? Le digo, aquel que está jugando allá, él es, me dice, mire. Es así como Dios me ha ido revelando, para que nadie se jacte, que los llamados ministros, predicadores, creen que solo ellos tienen fe en Dios. No, si fe en Dios tiene todo el mundo, porque es una fe que se la ha dado Dios como don. Lo que no tienen ellos es la fe de Jesús. A esa hay que recibirla, pero esa fe viene por revelación. Digan revelación. Cuando viene esa fe a ti, tú crees las riquezas de la gracia, tú crees en los misterios, tú aceptas que sos justificado, tú aceptas que soy ya santificado, aceptas que sos reconciliado y aceptas que has sido glorificado. ¡Abba, Padre! Cuando te pregunten por qué tú estás en la iglesia de Cristo de Nuevo Pacto, en Tegucigalpa, porque ahí funcionamos con dos fe, dígale, ¿qué es eso? Le va a decir. Vos sos un carro sencillo, dígale, yo soy un carro doble, 4x4. Vos le tenés miedo a todo, yo no le tengo miedo a nada, dígale. Tú estás esperando todo, yo no espero nada, ya todo lo tengo yo. ¡Abba, Padre! Mira, si tú hablas así, no va a caber la gente aquí. Pero si tú te vas a hablar tonteras con la gente y no le hablas de esta palabra, y le vas a decir que Cristo lo ama, así ese cuento se lo sabe él. Que Dios lo va a bendecir a él. Si ese es un cuento viejo, más viejo que ellos. Dale la buena nueva. Háblale de las dos fe que es buena nueva para él. Y vas a ver que va a ver, hombre, voy a ir ahí, dice, aunque se siente en la última silla ya, déjalo allá. ¿Cómo que hay dos fe? Tienen razón de alabar a Dios ustedes. Esta es la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. La fe, digan la fe del Evangelio. Es la fe de Jesús. No es la fe de Eliseo. Es la fe de Jesús. Y esto más, esta fe es espíritu, 2 Corintios 4:13. Esta fe es espíritu. Bueno, pero en Filipenses les dije 1:27, ¿verdad? Dice,
pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero, no, es en 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. Esta misma fe es llamada como la fe del Evangelio, o la fe en el Evangelio. Qué raro, ¿verdad? No es la fe de Noé, ni de Adán, ni Abraham, ni Moisés, ni de profetas. Es la fe de Jesús. Ahora bien, esta fe es espíritu, 2 Corintios 4:13. ¿Ah? Miren ustedes, es espíritu. Digan, es espíritu. Hoy. Miren cómo dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué? ¿Qué es la fe de Jesús? Espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Como ese espíritu funciona en ti y te hace hablar. O sea, es una fe que inspira. Te hace reír, te hace gritar, te hace vibrar, te hace saltar. Esta fe es espíritu. Qué raro, ¿verdad, hermano? ¿Se fijaron? Entonces, mi hermano, veamos un problema que tuvieron los antiguos en Hebreos 11. Los que tuvieron la fe en Dios. Dice que ellos esperaron recibir algunas cosas y no las recibieron. Hebreos 11:13. ¿Están conmigo ya? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Wow! Fíjense que Abraham se murió. ¿Saben qué esperaba Abraham? Una ciudad. Abraham esperaba una ciudad. ¿Qué es lo que esperan los cristianos hoy día? Una ciudad que les han dicho que hay en el cielo. Y no saben que la ciudad está aquí, en la zonal Belén. Nosotros somos la ciudad. Porque esa ciudad es la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén somos nosotros. Ahora bien, miren bien, dice, conforme a esa fe se murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Así está el cristianismo hoy día, hermanos, mirando de lejos. Padre nuestro que estás en los cielos, le dice. Y no te digo, Padre nuestro que moras en mí. Dice que ellos miraban de lejos, pero ellos pasaban mirándolo y creyendo, ay, algún día nos vamos a gozar, algún día, hermano. Habían unos hermanos ahí por Guatemala que cantaban un canto que decía, hermano, ¿por qué estás triste? A causa de las pobrezas. Recuerda que allá en los cielos riquezas mayores hay. Pobrecitos.
Pobrecitos. Y otros decían, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. La boda del Cordero nos vamos a gozar. Nosotros vamos a cantar eso. No ve que estamos en los cielos. Oiga, ¿cuál tristeza? ¿Qué va a cantar eso, hermano? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál tristeza, me dice usted? Hermano, deje de hablar de eso. Y los otros decían, amén, hermano, aquí uno vive desgraciado, pero allá en el cielo, hermano. Porque ellos pasan mirándolo de lejos. Y nosotros ya estamos disfrutándolo. Ya no miramos de lejos. Estamos viendo cara a cara, digan cara a cara. Dice, y saludándolo. Y decían, hermanos, somos peregrinos. Amén, hermano. Así dicen ellos, ¿verdad? Es que uno es peregrino, hermano. Cuando a mí me trasladaban de un lugar a otro, me consolaba yo con eso. Me llevaban por una iglesia, me mandaban para otra y me iban para allá. Pues sí, como soy peregrino, decía yo. Ahora ya no soy peregrino. No diga, yo ya no soy peregrino. Miren, los israelitas pasaron el desierto. ¿Qué eran? Peregrinos. Vamos a Canaán, aleluya, vamos para Canaán. Iban por el desierto ellos, ¿verdad? Y nosotros ya llegamos de un solo vuelo, llegamos a la Canaán esa. ¡Ah, Padre! Ya no estamos peregrinando. Aquí ya no somos peregrinos. Aquí estamos comiendo la miel y bebiendo la leche de la tierra prometida. ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se alegan? Porque están comiendo miel y bebiendo leche. O sea, que solo un empachado puede estar medio serio ahí. Y a su nombre. Entonces, mi hermano, dice el verso 4, ¿o qué? 4, me extraña que diga 4. No. Oh. Fíjense ustedes que dice que ellos no recibieron lo prometido. Hay otro verso que dice lo mismo, pero se me escapa por dónde queda. Sin embargo, en la segunda carta a los Corintios, en esta fe en Jesús, entonces veamos segunda capítulo 6, verso 10 de segunda carta a los Corintios. O sea, segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y el verso 10. Miren cómo dice este texto. Leamos el 9 también, dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero más aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, dice, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Oiga, ¿qué es lo que tú tienes ahora en Cristo? Los que no han entendido este misterio lo están esperando todo. Los que ya entendimos este misterio ya lo tenemos todo.
Y de ese todo es que nosotros damos. Estamos agradecidos, estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque en esta fe creemos tenerlo todo. Y no me diga, hey hermano, yo no tengo carro, fíjese que quiero tener carro. Es que no está hablando de cosas materiales. Está hablando de cosas espirituales. Bendiciones espirituales. Por eso aquí nosotros no le llamamos bendición que tengamos un carro. Eso se llama añadidura. Lo que se le llama bendición es espiritual. Todo lo que es material, nadie diga bendición, diga añadidura es esta. Una casa, un carro, una esposa, un marido, un hijo, un trabajo, lo que sea. Dinero, todo eso es añadidura. El misterio de las dos. Wow.